Bien, amados, Salmo 51, vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará en mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Señor, una vez más oramos que tu Espíritu nos guíe en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amado, la idea de que pudieran leer el capítulo 11 de 2 de Samuel y 12 hasta el 14 era para poner en contexto este salmo y también el salmo 32, y que todos pudiéramos tener una idea de lo que motivó a David a escribir estos salmos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué experiencia fue que él vivió que lo llevó a escribir estos salmos, donde él confiesa su pecado? Que ustedes pudieran tener, porque sé que no todos quizás tenían la oportunidad o tenían la ocasión de saber el origen de esta escritura, el contexto de esta escritura. Así que si lo leyeron, bien hicieron. La gloria sea para el Señor. Vamos a ir brevemente a 2 de Samuel para entrar ahí en una lectura. Luego regresaremos nueva vez al Salmo 51, donde nos vamos a pasar la mayor parte del tiempo. 2 de Samuel. Pues capítulo 11. Bien. Cuando estén por ahí. Amén. Bien, vamos a leer del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron:
aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Amén. Bien, aquí vemos que el primer versículo nos dice que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, dice que aconteció en el año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. En el capítulo anterior, el capítulo 10, David y sus ejércitos habían ya derrotado a los amonitas y a los sirios, pero aquí ellos lo mandó a destruir. Ellos mandó al ejército con Joab, el general, y fueron a destruirlo totalmente. Pero ¿qué pasó? Que David se quedó en el palacio. Ahora, el versículo dice en la parte B: en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Y realmente lo que nos está diciendo, lo que nos quiere decir aquí el autor, que es el Espíritu Santo, no es enseñarnos el tiempo cronológico en el que David se quedó en el palacio. El interés del Señor no es mostrarnos que en qué tiempo específicamente se quedó David en el palacio y no fue a la guerra. El tiempo lo podemos medir, lo miden en dos aspectos: tiempo cronológico y tiempo kairos. Tiempo kairos y tiempo cronológico. El tiempo cronológico se mide de manera cuantitativa y el tiempo kairos se mide de manera cualitativa. El tiempo cronológico es para saber el periodo, la época, la duración, etc. Pero el tiempo cualitativo o kairos es el periodo para saber el tiempo apropiado para hacer algo, para la acción. Es el tiempo cualitativo, el tiempo oportuno. Entonces, del tiempo que nos está hablando aquí es el tiempo kairos, el tiempo oportuno. Y lo que nos quiere decir es que este tiempo era el tiempo oportuno de David salir a la guerra, pero David no lo aprovechó. David se quedó en palacio. ¿Me entienden? David se quedó en el palacio. En ese tiempo los reyes salían a la guerra, pero David prefirió quedarse en el palacio y mandar el ejército. Y ese fue realmente el primer error que cometió David. David no aprovechó bien el tiempo, como manda la Escritura en Efesios capítulo 5, que dice que debemos aprovechar bien el tiempo. El tiempo ahí era para salir a la guerra, no era el tiempo de descansar. Había tiempo para descansar, pero ese no era el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hubo un descuido. Hubo un descuido de David y un descuido espiritual. David se quedó en el palacio y eso abrió la puerta al pecado. Cuando nosotros nos descuidamos en lo que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual y no lo hacemos en ese tiempo, estamos abriendo una brecha para el pecado, porque no estamos tomando las medidas correctas y no estamos haciendo lo que debemos hacer en el tiempo apropiado. Eso puede abrir una brecha para el pecado. David, mientras su ejército estaba peleando, David se salió, después de descansar, se salió a pasear por el terrado. Y ahí estaba la tentación esperando. No hubiese sucedido eso si David aprovecha bien el tiempo y se va con el ejército y hubiese descansado en el tiempo apropiado. Pero nosotros, en nuestro caminar como hombres y mujeres de Dios, olvidamos
que nosotros siempre estamos caminando como el enemigo del otro lado. Recuerden que hace unos cuantos miércoles hablábamos de cómo es la vida cristiana. Yo decía que es como una moneda de dos caras. Por un lado, vamos nosotros viviendo nuestra vida, pero la otra cara va el enemigo tentándonos. Y así, mientras esa moneda recorre la vida de nuestra estadía aquí en la tierra, esas dos caras van una del lado a la otra. Nosotros vamos caminando, pero del otro lado del muro está el enemigo, esperando que nosotros nos descuidemos. Y en el primer descuido viene la tentación. Y a veces nosotros pensamos que es que el enemigo anda todo el tiempo detrás de nosotros buscando. No, nosotros tenemos pecado. Nosotros tenemos el pecado vivo en nosotros. Y no necesitamos muchas veces que el enemigo venga directamente y nos tiente en el momento. El pecado va a fluir por sí solo. El pecado nos va a tentar por sí solo. Es por eso que nosotros estamos llamados a, como dice la palabra, en Efesios 6, capítulo 10 o 12, debemos tomar toda la armadura de Dios para poder estar firme en el día malo. Debemos tomar toda la armadura de Dios, porque el pecado, amados hermanos, empieza con un descuido. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Ahora, ¿cuál es el día malo? ¿Cuál es el día malo? Mire, nosotros aquí en esta tierra todos los días son malos. Ahora, nosotros todos los días podemos vivir en bondad en estos días malos. ¿Por qué es que todos los días son malos? Porque no hay un día que el enemigo no esté procurando hacer caer al pueblo de Dios. Él trabaja 24/7. Así como Dios trabaja 24/7, el Padre y el Hijo trabajan y no se cansan, Él no se cansa tampoco. Él trabaja y tiene un ejército de demonios a su disposición que procuran hacer caer a los hombres del Señor en pecado. Está a la vuelta de la esquina, a la vuelta de una mirada está Él. Entonces, si nosotros no tomamos toda la armadura de Dios, no vamos a poder estar firmes. Y toda la armadura de Dios, amado, es la armadura completa que nos protege. Efesios la describe, habla del escudo de la fe, habla del yelmo de la salvación, habla de la coraza de justicia, habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, habla del apresto del Evangelio de la paz. Nosotros estamos llamados a vivir, a caminar sobre el Evangelio, a caminar sobre el Evangelio, que nuestro camino vaya dejando una huella donde la gracia de Cristo se revela. Cuando usted pase, sepa alguien que pasó un cristiano, y no porque diga que es cristiano, sino que le pase como a los hermanos allá en Hechos, cuando le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, ¿verdad? Fue en Antioquía. Ellos no estaban diciendo que eran cristianos, ellos estaban mostrando que eran cristianos, estaban dando evidencia de que eran cristianos. Estamos llamados a tomar toda la armadura para estar protegidos, porque una sola pieza que descuidemos es una brecha que está abierta para el pecado entrar. Es una brecha que se abre para el enemigo tentar. Entonces, eso fue lo que David experimentó. Hubo un descuido, y para que usted vea cómo una cosa tan sencilla como descuidarse en algo puede abrir una ventana tan grande. Puede abrir una ventana tan grande. Él cometió el error de quedarse cuando debió ir a la guerra. Ahora, ¿cuántas veces también nosotros no cometemos errores parecidos? ¿Cuántas veces nosotros cuando debemos orar no oramos? ¿Cuántas veces nosotros cuando debemos leer la palabra y meditarla
no meditamos. ¿Cuántas veces que debemos mostrar integridad en el día a día? No lo hacemos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que debemos sacar la antorcha del Evangelio y no la sacamos? Nos quedamos con ella oculta. ¿Cuántas veces somos empujados a decidir hacer cosas, firmar cosas que no debemos? ¿Cuántas veces estamos nosotros expuestos a descuidarnos con responsabilidades que están bajo nuestros hombros y las descuidamos? O sea que nosotros también tenemos que darle gracias al Señor, que el Señor en su bondad nos cuida de caer en pecados horrorosos, porque nosotros vivimos cometiendo falta y cometiendo descuido, habiendo brechas. Mire, el simple hecho de nosotros salir de nuestra casa sin orar, ya nosotros abrimos una ventana para el pecado. Ya hay un descuido. Y oiga lo que le voy a decir, nosotros no tenemos excusa para eso. Usted y yo lo hacemos, no tenemos excusa para eso. Porque nada de lo que usted va a hacer en la calle, pues es más importante que usted tener un tiempo con Dios. Pero nada de lo que usted pueda obtener en la calle lo va a proteger a usted más que lo que Dios lo va a proteger y lo va a guardar. Pero nada de lo que usted haga en su afán, o lo que nosotros hagamos en nuestro afán, va a cambiar la voluntad soberana de Dios. Entonces nosotros con cosas simples abrimos brechas. A veces nos quedamos con gratitud que debemos expresar y no la expresamos. Hay muchas brechas que se abren para nosotros pecar. Ahora nosotros tenemos, por la gracia de Dios, y no nos justificamos, porque eso no es una ventana para nosotros ser ligero y ser simple. El que Cristo y la ofrenda de Cristo nos limpie, su sangre nos limpie de todo pecado, y su ofrenda, el perfume de todas nuestras ofrendas al Señor. Esa no es una licencia para pecar. No debemos olvidar que aunque nosotros no vamos a sufrir condenación, el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias y trae disciplina fuerte de parte de Dios. Y eso es parte de lo que nosotros vemos en David. La disciplina que David enfrentó. El Señor es muy misericordioso. Mire mire ahí, si usted está en Samuel, mire el capítulo 12, el versículo 12 y 13, el versículo 13, mire que dice: entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El Señor lo perdonó porque el pecado de David era digno de muerte. Cometió un pecado que era digno de muerte, pero Dios le perdonó, pero no lo libró de las consecuencias. Si usted leyó o sigue leyendo el resto del capítulo, y si usted conoce la vida del rey David, usted se da cuenta que esa palabra que dice el Señor, que la espada de Jehová no se iba a apartar de su casa. Eso se cumplió. Fueron consecuencias terribles. Y después de este acontecimiento, usted puede ver que el general Joab fue uno de los principales enemigos de David dentro del reino. Porque Joab no servía al Señor. Joab servía a su posición. Y de ahí para allá, Joab empezó una actitud de desobediencia a David, de reputación, de rebeldía, aunque servía al reino. ¿Ustedes recuerdan cuando Absalón, que le dijo que el muchacho que no muriera, ¿qué pasó? Lo mató. Igualmente cuando Abner, el otro general que era de Saúl, también lo mató. Y eso fue tan tal que cuando David murió o iba a morir, le dijo a Salomón que no permitiera que Joab descendiera en paz a la tierra. Y Salomón lo mató, lo mandó a matar.
Entonces, esa situación, porque ¿qué pasó? Que Jehová fue el primero que se dio cuenta de lo que estaba pasando. O sea, a Jehová fue que le dijo que pusiera a Urías en el frente para que lo mataran. Ya usted sabe lo que iba a pasar de ahí para allá. Ese general no iba a respetarlo más nunca, no iba a tener en estima. Entonces, esos fueron uno de los frutos que él cosechó, de las consecuencias que vinieron por ese pecado. Entonces, amados hermanos, nosotros pecamos y Dios nos perdona. Él está comprometido ya con Cristo a perdonar todos nuestros pecados, pero las disciplinas van a venir. Las disciplinas van a venir. No olvidemos lo que siempre nos dice, lo leemos en la cena del Señor. Siempre que participamos de ese tiempo, que el pastor nos recuerda esa escritura, donde dice que por causa del desorden que había, era pecado. Muchos duermen, enfermos y debilitados, y muchos han partido. Entonces, Dios no deja el pecado sin castigo. Aún nosotros que hemos sido perdonados, recuerden que los pecados de nosotros fueron cobrados. O sea, nosotros somos libres, somos salvos, pero nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo. La ira de Dios cayó sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Tenemos perdón, pero no fue porque los pecados quedaron sin cobrar, porque entonces Dios sería injusto. De la misma manera, hoy cuando pecamos, Dios nos disciplina aunque nos perdona, porque somos sus hijos por su gracia. Pero el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias, y eso es lo que vemos en la vida de David y luego de ahí en adelante. Ahora bien, cuando los verdaderos creyentes pecamos, hay una serie de eventos que se manifiestan en nuestras vidas cuando pecamos, y nosotros vamos a ver algunos que se manifestaron en la vida de David una vez él cometió el pecado. Lo primero es que hay un quebrantamiento que podría ser corto o podría ser extenso, dependiendo del tiempo que nosotros duremos en confesar el pecado. Si nosotros duramos mucho, el quebrantamiento será más extendido, porque hasta que no confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos, vamos a estar sufriendo. Eso es lo que pasó en el Salmo 32, que él dice: mientras callé, se me hicieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque tu mano se agravó sobre mí. Y David cayó ese pecado alrededor de un año. Él estuvo con ese pecado callado ahí sufriendo alrededor de un año después de haberlo cometido. Porque cuando Natán viene y lo amonesta, le dice: el niño que te ha nacido morirá. Y él era recién nacido. O sea que David tenía alrededor de un año, o tal vez algo más, con ese pecado, sumergido en ese pecado, sufriendo ese pecado, pero no porque él no era consciente de que había pecado. Él sabía que había pecado. Cuando usted y yo pecamos, sabemos que hemos pecado, pero el camino hacia Dios se cierra hasta que no hay una confesión, y lo que hay es sufrimiento. Entonces, primeramente hay un quebrantamiento que, dependiendo de nosotros, como dije, puede ser largo o puede ser corto. Número 2, hay un reconocimiento del pecado cometido. Segunda de Samuel, no tienen que buscarlo para que no vaya allá si están en el Salmo 51. Pero segunda de Samuel, recuerden que él le dijo a Natán: he pecado contra Jehová, pequé contra Jehová. O sea, él reconoció su pecado que había cometido contra Dios. Entonces, hay también una confesión de pecado, que es lo que vemos en el Salmo 51, entre los versículos del 2 al 5. Vemos que él confiesa su pecado al Señor. Si pueden ir, si están por ahí, vamos a leerlo y nos vamos a quedar por ahí.
Primero dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mis pecados, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido en tu justicia, para que sea reconocido justo en tu justicia. Él confiesa su pecado, reconoce que ha pecado, pero también él reconoce ante quién ha pecado. Él sabe que ha pecado delante de Dios, que ha pecado contra Dios. Y sabemos que el pecado físicamente lo cometió contra Betsabé y contra Urías, pero él sabe que su relación se ha roto. Y si esa relación está rota, la horizontal puede aparentar estar buena, pero no la está. Porque toda relación horizontal depende de la vertical. Si mi relación con Dios está mala, la otra está mala. Definitivamente. He encontrado personas, incluso hermanas, que tienen problemas con sus esposos. Y me han dicho, no, yo estoy bien. Hay situaciones y hay esto, pero yo estoy bien. El engaño del corazón. El engaño del corazón. Que sabes que tienes un problema y prefiere ocultarte. El corazón te engaña, queriendo aparentar que está bien. Porque tú oras, porque lees la palabra, porque cumple los deberes ministeriales, pero tu relación con Dios está rota. Eso de nada sirve. Eso de nada sirve. Es necesario reconocer primero que hemos pecado contra Dios. De hecho, amados hermanos, y creo que en una ocasión dije esto aquí. Si en un pecado cometido, en un pecado que yo cometo contra algún hermano, contra alguien, mi dolor, el efecto en mi vida de ese pecado es mayor por causa de la persona contra quien pequé. Es mayor que el efecto de mi pecado de ese pecado contra Dios. Yo debo revisar mi vida de fe. Yo debo revisar mi vida de fe. Porque mi relación con Dios debe estar por encima de toda relación. Mi temor a Dios debe ser mayor que el temor a los hombres. Y podría ser que el hermano yo me arrepienta y el hermano no me perdone. Ahora, si yo me arrepentí delante del Señor, ya yo estoy perdonado. Porque de Él es la fuente de todo perdón y gracia. Y si el otro no me perdona, no importa, yo ya recibí el perdón de Dios. Yo debo procurar ese perdón porque también esa persona debe ser sanada. Pero mi relación con Dios debe ser más fuerte, mayor. Y yo debo sufrir más el efecto del daño de mi relación con Dios, de la ruptura de mi relación con Dios, que con otra relación. Porque de ahí depende toda relación. Pero David también ruega por su pecado, que es lo que le llamamos en el versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado. Él ruega ahora. Ahora yo quiero abrir un breve paréntesis. Hermano, esto es un modelo, debe ser un modelo para nosotros. Debe ser un modelo para nosotros. Porque a veces nosotros pecamos y simplemente decimos, Señor, perdóname. Y ya. O pecamos contra un hermano, perdóname. Y ya. Como que ciertamente eso refleja que ese pecado no me hizo ronchas, no me causó ninguna lección. Fríamente puedo pedir perdón. No estamos hablando de un perdón que, ay, perdóname porque te tropecé, no. Estamos hablando de pecados.
que muchas veces cometemos y pedimos perdón con una simpleza, de tal manera que revela como que yo no experimenté nada con ese ejemplo, con ese tropezón que yo dije. David está revelando aquí que ese pecado lo golpeó a él bien fuerte. Él está revelando aquí que ese pecado trajo lesiones fuertes a su vida. Y él ruega, porque sabe que el único que sabe tener piedad y misericordia es Dios. Y él sabe que esa condición necesita la piedad y la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué tanto nosotros experimentamos eso cuando pedimos perdón? Cuando vamos al trono, Dios y yo, ¿qué tanto yo experimento? Y yo le declaro al Señor, Señor, necesito tu misericordia. Lávame de mi maldad, lávame de este pecado, Señor. Pequé, cometí este pecado, Señor, lávame. ¿Qué tanto yo puedo rogar de tal manera que Dios pueda ver mi corazón quebrantado? Entonces responder con sanidad. Entonces, él pide por sanidad interior. Versículos 7 al 12. Él pide por sanidad interior. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él clama aquí por una sanidad interior, por una restauración. Definitivamente David está expresando lo que ese pecado causó en su corazón y su vida. David se lo está exponiendo al Señor, lo está exponiendo delante de la única fuente que puede fluir un verdadero perdón y una verdadera limpieza espiritual, una verdadera restauración espiritual. Él quiere ser limpio, él no quiere volver a caer en semejante cosa. Y él sabe que si Dios lo limpia, si Dios lo sana, él va a ser emblanquecido. Él va a experimentar nueva vez el gozo, porque ese pecado le había robado el gozo. ¿Cuántas veces un pecado nos roba el gozo? Mire, hermano, el pecado cometido roba el gozo. Una persona que peca, un creyente que peca y no experimenta una tristeza en su corazón, es un creyente que no se va a arrepentir debidamente de ese pecado. Él tiene que experimentar, tenemos que experimentar cuán bajo hemos caído, para que entonces nuestro clamor sea verdaderamente un clamor desde lo profundo, desde el cielo, y podamos ser levantados por lo alto. Él sabía que Dios castiga fuertemente el pecado. Le dice en el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados. Escóndelo, porque Dios el pecado lo enciende. La ira de Dios sube cuando pecamos. Esconde tu rostro de mis pecados, porque si tú pones tus rostros en mi pecado, yo voy a ser consumido. Leíamos el Salmo 130 el miércoles pasado, donde decía que si Él mira nuestro pecado, ¿quién puede estar en pie? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. O sea, cuando clamamos a Él en los pecados cometidos, clamamos desde
desde el fondo de nuestro corazón golpeado, Él va a tener misericordia de nosotros y nos va a perdonar. Y lo más grande, amados hermanos, es que Dios en su misericordia es su misma mirada en ese pecado cometido, en esa acción cometida, es su misma mirada la que nos conduce al clamor. Es por eso que estamos hablando de que cuando pecamos tiene que haber un contristarse. Un creyente verdadero se va a contristar porque Dios va a poner su rostro sobre él, ardiéndolo ahí, quebrantándolo hasta que clame. Y clame como David: esconde tu rostro de mis pecados, escóndelo y borra todas mis maldades. Y luego le pide entonces que cree un espíritu, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él sabía que su acción no había sido una acción producto de un corazón recto. Era necesario clamar. Cuando pecamos debemos clamar: quiero andar en rectitud, Señor. Quiero andar a la luz de tus ojos. Quiero andar en perfecto delante de ti, en obediencia perfecta delante de ti. Saber que Dios, sus ojos están sobre nosotros. Las Escrituras dicen claramente que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. No nos vamos a quedar con la segunda parte, que sus oídos están atentos al clamor de ellos, de nuestro solamente, para clamar y buscarnos. Tenemos que saber que sus ojos están sobre nosotros. Y sus ojos si están sobre nosotros, debemos andar en integridad. Eso fue lo que le dijo a Abraham en Génesis 17, después de haber mentido. Abraham, yo soy el Dios que te saqué de Ur de los Caldeos. Anda delante de mí y sé perfecto. Obedece, Abraham, obedéceme. Eso es lo que nos llama a una vida en obediencia a lo que Él nos ha mandado. Porque sus ojos nos están mirando, hermano. Al mínimo descuido vamos a sentir el ardor de su ira por el pecado cometido. Y eso nos va a llevar a clamar, o nos debe llevar a clamar. Porque si no, le va a pasar como a David, que David duró un año consumiéndose. Pero Él no quiere que lleguemos hasta ahí. Luego, una vez Él es restaurado, entonces también su servicio al Señor de manera particular será restaurado. Y es lo que dice del versículo 13 y 17. Un servicio íntegro como resultado de la sanidad interior. Cuando ya es sano, cuando ya ha sido restaurado, ahora puede servir íntegramente al Señor. Y Él dice así, el versículo 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios mío, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quiero holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón que se humilla delante del Señor cuando peca, no solamente recibe el perdón de Dios y la restauración espiritual, también recibe la gracia para poder servirle, para poder publicarle a otro su alabanza, para poder llevar el evangelio. Ahora, amados hermanos, las caídas en la vida del cristiano no son para que nos quedemos caídos. Las caídas son oportunidades para transformarnos, para reformar nuestras vidas, para llevarnos una vida íntegra. Las experiencias en batalla, hermanos, garantizan victorias en el futuro. Y las experiencias en batalla
en las batallas hay heridas, en la batalla hay sufrimiento, hay muchas pérdidas, hay muchas situaciones que incluso sentimos hasta vergüenza. Pero estamos en las manos de Dios que nos levanta. Y cuando nos levanta, entonces ahora tenemos unas manos adiestradas para la batalla y unos dedos hábiles para la guerra. Ya tenemos la experiencia de lo que significó caer y participar de la gracia de ser levantado. Podemos entonces abrir nuestra boca, porque el enemigo ya no la puede callar. Mientras estuve caído, él me señalaba, pero una vez he sido levantado porque he sido perdonado, ya, ¿quién contra mí? Si ya me perdonó, ¿quién contra mí? Entonces yo puedo publicar su alabanza. Mira cómo dice: abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque cuando la alabanza verdaderamente va a Dios, cuando una alabanza que realmente es aceptada por Dios, es la alabanza a la cual Él abre sus labios. Es una alabanza que viene del corazón, producida por el mismo Señor. Entonces vemos que Él ora para que el servicio íntegro ahora sea restaurado. Pero hay otro punto más. Y es que Él pide por la restauración de aquellos que fueron afectados con su pecado. Él pide por esa restauración. Mire, cuando peca un creyente común, ciertamente hay un efecto horizontal, pero no es un golpe tan severo como cuando peca el líder. Cuando peca el líder, hay un efecto diferente. No es el mismo golpe. Eso va a afectar a mucha gente. Es muy difícil, lamentablemente, porque somos personas caídas, que cuando el líder peca no lo sepa toda la iglesia y el pueblo entero. Y ese pecado va a afectar a mucha gente. Y el Señor le dijo a David que una de las razones por las que lo iba a castigar era por cuanto tú has hecho blasfemar mi nombre por los enemigos. Esto lo dijo ahí en el capítulo 12. Eso se publicó, fue el rey que lo cometió. Están los enemigos del rey que cuchichean, que hablan: mira, pasó esto, pasó acá. Eso no se pudo ocultar. Eso fue una bomba. Entonces, ¿qué pasa cuando el líder peca? Cuando el líder peca, amados hermanos, hay creyentes maduros que oran por ese líder, que se acercan a ese líder para buscar una restauración. Pero hay creyentes que llevan ese pecado allá afuera y con eso están pecando. Hay creyentes que empiezan a cuchichar entre unos y los otros y con eso se están pecando. Pero hay creyentes que llegan a decir: bueno, pero si eso fue el líder, ¿por qué yo tengo que? Yo lo puedo hacer porque mira lo que hizo fulano. Y en muchos casos cuando no pasa nada. En muchos casos cuando no pasa nada. Entonces, no solamente tenemos un líder quizás que no ha confesado el pecado y en muchos casos sirviendo, como lo vemos hoy en día, muchos líderes, pastores y líderes que pecan y siguen ministrando. Son piezas intocables, siguen ministrando. Y cuando más hacen, ellos mismos se ponen su disciplina, como ellos la quieren. Entonces, no solamente tenemos ya el efecto del pecado del líder, ahora también la iglesia que sigue ministrando también está en pecado. También está en pecado.
pero siguen ministrando. El que cuchichea sigue haciendo su ofrenda, su ministerio, su servicio. El que lo lleva allá afuera sigue lo mismo. El que lo practica y lo pone como algo insignificante sigue lo mismo, y todo el mundo le está sirviendo a Dios, pero en pecado. Hay mortandad en el pueblo. Hay mortandad en el pueblo. Ahora, ¿qué hace un líder sabio? Reconoce el efecto que causa ese pecado, y una vez él es restaurado, él recibe el perdón de Dios, entonces él clama también por el pueblo, porque él sabe que el mal afectó a todos. Él clama, y eso es lo que él hace ahí en los versículos 18 y 17. Que él dice, 18 y 19, perdón. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ellos lo estaban haciendo, el pueblo seguía. El asunto es que eso es abominación delante del Señor. Eso es una abominación. Cuando nosotros pecamos y no venimos a implorar, no pedimos perdón, y no imploramos ese perdón, y no nos reconciliamos, y venimos a la iglesia con esa situación, eso es una abominación al Señor. Es por eso que él clama, para que el pueblo sea restaurado. Porque él sabe que el pueblo sufrió, experimentó las consecuencias de su pecado. Esto es lo que se llama una confesión verdadera, con una plena conciencia de los efectos del pecado. A veces cometemos esos pecados en las iglesias y simplemente me conformo con pedirle perdón a quien lo cometí, pero ignoro que ese pecado afectó a los hermanos. Somos seres caídos. Así, si me paro aquí y confieso mi pecado, debo pedirle perdón a todos, que todos podamos orar por la restauración, porque es una necesidad. No podemos ser inconscientes, no podemos ser simples. Y David, una vez fue restaurado, se le abrieron los ojos y no cayó en esa simpleza. Que Dios nos ayude, hermanos, porque Dios nos llama a una vida íntegra. Y una vida íntegra es una vida que constantemente está en confesión de sus pecados. Constantemente está en confesión de su pecado. Aquí, amados hermanos, en este camino, el ser humano más santo, más santificado, no es el que menos confiesa pecado. No. El que más confiesa es el que más santificado. Porque nosotros somos una máquina de ídolos. Pecar y pecar y pecar. El que más confiesa pecado, entonces ese es el más santo, porque ese es el que más está lavando su ropa. Y el que está lavando su ropa constantemente, entonces anda limpio, está siendo emblanquecido. No sé cómo es tu vida de confesión, pero yo te puedo decir que yo necesito mucho más confesar mis pecados ante Dios. Necesito mucho más. Ahora, para eso, amado hermano, para eso tenemos que ver al Señor revelado en su palabra. Y conforme a esa revelación, tenemos que temerle a ese Dios. Porque el temor a ese Dios nos va a llevar a una vida de confesión de pecado. Nos va a llevar a andar delante de Él, vigilante. Y lo bueno es que esa alarma
no se va a callar. Ella va a estar sonando. Va a estar sonando la alarma del Espíritu Santo para llevarnos al arrepentimiento. Y mientras más suena, no nos debe preocupar ni sorprender porque suene mucho, porque es que nosotros pecamos.